soy Ro Ferrer, ilustradora, comunicadora feminista, y voy a hablar de violencia simbólica. Yo camino mucho, así que me van a tener que disculpar porque no quedo sentada. Tienen que arrancar. Bueno, la violencia simbólica, me parece que aquel por ahí es el que mejor van a ver. La violencia simbólica está presente en todas las formas de violencia, es el piso sobre el que se recuestan todas las violencias, es la que permite la escalada hacia el extremo más cruel, más profundo, más definitivo, que son los travesticidios, los transfemicidios, los femicidios y los infanticidios. Para mí todo es político, para mí la publicidad es política, para mí el mensaje de la publicidad necesariamente necesita un compromiso con los derechos humanos. Esa es la perspectiva de género y es la perspectiva feminista. Entonces, entender que la violencia simbólica moldea, estructura la mente, y si es sexista, moldea esa estructura con comportamientos, con pensamientos sexistas, y eso es contra lo que tenemos que ir, contra la violencia simbólica, del lenguaje, porque además el lenguaje es un constructor de violencia, es una construcción que construye violencia. A ver, no me ¿te podés pedir un favor? ¿Me pasás? Sí, yo no me quedo quieta. Bueno, me disculpo. Bueno, es una ley silenciosa y hace pasar desapercibidas todas esas violencias, ¿sí? Por ejemplo, Messi, Higuaín y una mujer candidatos al gol de España. Yo siempre digo que si está Higuaín, hay un poco de mentira ahí, pero acá lo importante es que esa mujer era Marta, que es la mejor jugadora y es la goleadora de todos los mundiales, de los masculinos y los femeninos. O sea que no merece ser nombrada, con Messi y Higuaín era suficiente. Tenemos la revista Ser Padres Hoy, que creo que ningún padre leyó, que realmente lo leen las madres. Entonces cuando hablamos de lenguaje inclusivo también tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo empezamos a nombrar las realidades que existen y no solamente las ficcionadas. Accidente fatal en Flores, mueren 2 personas y un boliviano. Eso es xenofobia, eso es racismo. El boliviano también es una persona. Eso fue una pantalla de crónica detestable y que se sigue reproduciendo constantemente. Ahora tuvieron que sacar un spot televisivo, creo que no sé si era de TIC o de Fox, que hablaba de que los hinchas de Boca no eran ni chilenos, ¿no? Que son europeos, italianos. Bueno, lo tuvieron que levantar, porque por suerte ya no nos callamos. ¿Pueden pasar, por favor? Bueno, este es mi hija, que mi hija es medio feminazi como yo, así que cuando vos me decías hoy, vos que hablás con la E, bla, 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 es porque si no me acogota. Y nosotras en realidad lo que planteamos es que no es necesario hablar con la E, lo que es necesario es modificar la estructura mental sexista para dejar de reproducir la violencia simbólica. Por favor, pasa, yo igual voy a tratar de ir rápido. Por ejemplo, tenemos refranes y violencia simbólica. A la mujer en casa nada le pasa. Si los femicidios, ¿no? Nos ponemos a pensar que la mayoría son dentro de casa y ya se nos complica la cosa. La mujer es animal que gusta de castigo, la mujer solo es buena después de muerta, la costumbre es ley, no haría mal a las mujeres. Yo no los busqué en Google, no es que yo dije, bueno, ahora me voy a poner a inventar. Niños y mujeres dan más disgustos que placeres, porque además nos ponen como en un mismo nivel. Pasan las mejores familias, y ahí también, ¿no? O sea, ¿qué son las familias? ¿Cuáles son esas familias esperadas? ¿Y qué es lo que pasa en las mejores familias? El amor todo lo perdona. Y entonces, la construcción del amor, ¿y qué es lo que hay que perdonar? Pasa, por favor. Bueno, las revistas de mujeres, después Lala de eso va a hablar bastante. Aparte, para mujeres, ¿no? O sea, esos consejos hermosos que nos dan siempre. Alimentación, ejercicio y tratamiento, 3 ejes para una puesta a punto, porque es como que te cambian el aceite, el agua. O sea, sos una moto, un auto, es más o menos lo mismo. Y además express, porque te tenés que apurar para llegar bien al verano. No sé para qué, bueno. Entonces yo siempre juego con eso, ¿no? ¿Cómo recuperar tu cuerpo después del embarazo? Porque parece que te lo roban, te desaparece. Puesta a punto para el verano, ya lo hablamos, ¿cómo lograr que el culo te quede en la espalda? ¿Vieron todas esas cosas, no? Entonces digo, ¿qué problema escatológico? Porque la verdad que si te queda el culo en la espalda, bueno, por ahí alguna respuesta copada le podrías dar a alguno que te moleste. Esto de que si tenés 40 como para ser de 20, si tenés 50 como para ser de 20, ¿por qué? ¿Cuáles son los cuerpos que se van construyendo desde la publicidad, desde los cuentos, desde la historia del arte? En este momento de esta situación actual son cuerpos sin pelo, sin arrugas, sin estrías, sin celulitis, sin nada, porque son cuerpos deseados de niñas. Un cuerpo que no tiene arrugas, que no tiene estrías, que no tiene marcas, que no tiene pelos, que no tiene absolutamente nada, es un cuerpo de una niña.
Después hablamos del tema del chiste, ¿no? ¿Sabes? Bueno, ahora no se puede hacer chiste con nada. Sí, sí se puede. Pensalo un toque. O sea, cuando el chiste es de arriba, desde el poder hacia abajo, y lo que se sostiene, se legitima, son todas esas formas de violencia, de discriminación, eso es violencia simbólica. La violencia simbólica son todos los mecanismos que permiten que esa discriminación, que la desigualdad siga funcionando y que no nos demos cuenta. Acá, por ejemplo, yo lo corté, hay un chiste graciosísimo, que podrían ser Luciana Salazar o Sol Pérez, ¿no? Que son dos minones que piensan. Y parece que si sos un minón no podés pensar. Entonces se desestima a través de ese doble juego, ¿no? Porque fíjense que ella va caminando y se encuentra un libro y a medida que ella va leyendo el libro se va afeando. Es más largo el chiste. Después de esto, una frase muy conocida, ¿no? Me gusta cuando callas porque estás como ausente. ¿Cuántas veces en algún momento de nuestras adolescencias escuchamos, ¿no? ese poema y vos dices, ay, mira lo que te está diciendo, que te calles. O sea, que sos linda callada. No tiene de romántico, sí tiene de mito romántico, ¿no? Pero no de amoroso. ¿Por qué las mujeres no saben nadar? Porque aún no caben en el fregadero, yo los recago porque entro, así que vas a... Bueno, hipersexualización de las niñas y tiene que ver con esta construcción del cuerpo que hablaba. O sea, en las publicidades verdaderamente el cuerpo que se tiende a mostrar es este cuerpo deseable. Y por ejemplo, este dibujo me lo habían pedido en un pueblito de Buenos Aires porque tienen un problema constantemente con esto de los concursos de belleza, ¿no? Aparte, ¿qué es belleza? ¿Quién define qué es belleza? Bueno, todas las cuestiones que nos planteamos siempre. Y es un modo de naturalizar la cosificación. Cosificar es deshumanizar. Cosificar es ponerte en el mismo lugar que la vaca de la rural. Entonces, cuando me pidieron el dibujo, lo primero que hice fue ponerlos en ese mismo lugar, con esa vaca de la rural. Porque es lo mismo, si a la vaca se está fijando el anca, ¿no? O sea, ver cómo caminan. Igual que las mujeres, igual que esas niñas. Y tenemos estas publicidades con estos cuerpos que no son de niña. Esos cuerpos hipersexualizados, pasar porfa, que llegan a esto. Tenemos en la revista Hombres que dice Manual para Winners, hacelas debutar, cómo llevarte una tina a la cama sin ir preso. Tenemos a Nicole Neumann, que yo calculo que muchos recordarán, a sus 12 años, estaba en todas las tapas de revista, en todos los noticieros, en todos los espacios, y los varones, babosos, deseándola. Y era una menor de edad, una niña de 12 años hipersexualizada. Y esto es una marca de desodorantes que se llama Love, ¿no? Amor es soledad de bebés porque la inocencia es más sexy de lo que pensás. Acá esta violencia simbólica y mediática se ve que está permitiendo hacer normalizando el abuso sexual en la infancia. Pasá, por favor. Hija de Figo. Figo es un jugador de fútbol, ya es cancha reglamentaria. ¿Qué quiere decir? Que cumplió 18 años. Pero esta foto, ese padre la sube en sus redes para felicitar a la hija que cumplía 18 años. Y esa foto fue robada de ese lugar. Y este diario Récord escribe esto. O sea que además está revictimizando a esta piba, ¿no? Porque no fue una elección de ella decir, che, loco, ya soy cancha reglamentaria, vamos. Pasa, por favor. Tenemos a las Barbies de plástico y las Barbies de carne y hueso. Fíjense cómo se va modificando también, ¿no? Esa estructura, ese cuerpo, cómo desde niñas nos enseñan a adaptarnos a un modelo de cuerpo que es inexistente. O sea, ¿quién puede llegar a tener ese cuerpo? ¿Operándote? ¿Cambiando extremadamente tu vida? Esto es una campaña de H&M de Estados Unidos que no suele utilizar gente negra, racializada, salvo que sean muy famosos. Y se les ocurrió ponerle en el buzo el mono más copado de la jungla. Eso es racismo. La merienda de los hombres fuertes. Yo no sé si ustedes ven algún hombre en esa publicidad. Pero además vayan fijándose, como decíamos antes, cuál es la construcción de esos cuerpos. Son cuerpos que sostienen una hegemonía blanca y esos son posicionamientos políticos. Eso no es algo inocente. Eso es cómo sostener el relato de una historia que fue pensada para generar desigualdad.
Bueno, el entrenamiento patriarcal, ¿no? Estos, los machitos y las princesas, cómo se espera que los hombres sean fuertes, que tengan la respuesta a todo, los juguetes que quieran menos bebote porque no vaya a ser que les haga buen padre, la princesita linda, dócil, ¿no? Arreglada, prolija, y que automáticamente desde que nacemos nos empiezan a dar toda la batería de cocinas, el maquillaje, los taquitos, esos de plástico, ¿no? Que son horrorosos, pero que nos encantaban, porque ya nos los van poniendo también en los cuentos infantiles. Y obviamente que en las publicidades. Entonces después tenemos el no llores, pareces una nena, y eso tiene dos cosas. Una es cómo se le recorta a los varones la vulnerabilidad, la expresión de sus sentimientos, y otra es que ya aprenden a pensar que somos algo inferior. Porque si le dicen no llores, pareces una nena, el sentido que le están dando es totalmente negativo, ¿sí? Y las niñas que no se adaptan a lo esperado, a las varoneras, a las marimachos, o sea, yo toda la vida jugué al metegol, me encanta, soy una bestia jugando al metegol, pero siempre dije que jugaba como un varón. ¿Por qué? Porque en la escuela el relato era que si no jugabas como un varón, no podías jugar. Y yo me di cuenta, una vez que me detecté feminista, dije, oh, pará, cuando empecé a pensar para atrás, dije, ¿cómo yo sigo diciendo que juego al metegol como un varón? O sea, hacer así, ¿no? O sea, no hay una cuestión hormonal de un chip, de mover la manito para pegarle, bueno. Y entonces hablamos de cuando los varones tienen carácter, es mínimo futuro presidente. Pero cuando la mujer tiene carácter, es la loca, la histérica, ¿no? No sabe lo que querés, estás indispuesta, ¿te vino? Bueno, y tampoco se habla de las niñeces travestis, trans y no binarias. No hay en las publicidades un discurso sobre la diversidad. Sí lo hay, por ejemplo, cuando mostraba antes la compañera en Mr. Músculo, ese cambio que habían tenido de que había aparecido un hombre. Ese hombre es gay. Entonces se habla de un hombre, pero sosteniendo la feminidad. Pasar por... Bueno, si querés, bueno, leo un par. Bueno, con ese pelo pareces una nena Luis, callate, vos no sabes nada, igualita la mami, mirá que bien juega a limpiar, trans, dejá de decir pavadas, eso no existe, ¿cuántas novias tenés, Pablito? Y como comunicadora, como ilustradora, trato siempre de tener la mayor cantidad de diversidad posible en la mayoría de los dibujos que hago, o en el dibujo o en el texto, porque creo que si no podemos entender esa diversidad en todo el sentido de la palabra, estamos reproduciendo violencia simbólica. Si yo solamente hablo con mi personaje de una piba blanca, cis, heterosexual, de clase media, que pudo estudiar, que está acá hablando y ustedes me están escuchando, y desde eso tomo el discurso de la compañera trans, de la lesbiana, ¿sí? De la negra, de la originaria, y me lo apropio, eso también es violencia simbólica, porque yo estoy silenciando esas voces y me apropio culturalmente de su discurso. Y bueno, obviamente que estamos atravesados por la heteronorma y la binaridad biologicista, esto de que si nacés con vulva te asignan al género femenino y si nacés con pene te asignan al género masculino, lo vemos claramente en la binaridad de las publicidades. Entonces, eso nos determina, nos ubica, nos controla de una manera que es contra lo que estamos peleando, y esa es la perspectiva de género feminista. Bueno, la publicidad de Carrefour, que la usamos mucho todas porque la verdad es como muy significativa, ¿no? Con C de campeón, con C de constructor, con C de cocinera, con C de coqueta, científica no había. Baby ser niña es querer verse bien. O sea, vos nacés niña y lo único que te importa es querer verte bien. Y esa niña rubia de ojos celestes, ¿sí? Con todas sus partes de sus cuerpos, porque fíjense que los cuerpos con discapacidad no aparecen salvo cuando se habla de una publicidad de personas con discapacidad. Esto, una nueva generación de ollas y sartenes para una nueva generación de mujeres. Yo le di un sartenazo, tipo Valiente, la película 1. Y también, cómo nos van construyendo los cuerpos, ¿no? Tenemos al Hombre Araña, Superman, los superhéroes, los pibes que se pueden mover con total libertad, abrirse de piernas, bueno, ni hablar del manspreading, ¿no? Cuando vos estás que se sienten, yo siempre digo, cuando los varones se sientan que como que les tiene que respirar la joya, pero después cuando se levantan, o sea, van caminando así, tipo... Sí. Bueno, ¿y qué pasa con nosotras? Porque a nosotras nos ponen los vestidos de princesa. Entonces vieron que el vestido tiene como un tul que más de acá no va. Entonces vos ya aprendés como a caminar tipo, o con el taquito que se te sale, ¿no? Bueno, y eso es un modo de controlar nuestros cuerpos, es un modo de definir nuestros cuerpos. Y eso también se traduce en el patio escolar. ¿Quiénes son los dueños del patio? Son los varones, y nosotros estamos así, pelotazo, ¿no? Esas cosas que, salvo que te metas a jugar al fútbol igual porque te gusta. Y tenemos el científico
Y ellas que están, ay, mira cómo cientificea, ¿no? O sea, lo miran a él como, qué copado. Bueno, y después tenemos la nena rubia, divina, re preciosa, con la Barbie rosa, el autito rosa. Yo quiero ese camión, el del pibe, que tiene una escalera que sube, que baja, que el tipo se cuelga, ¿se entiende? Nuestras muñecas hacen así. Así, alguna por ahí hace así, entonces vos la querías sentar en la sillita y te quedaba, ¿no? Como, era algo muy incómodo, pasá, por favor. Bueno, pasame el color piel, ¿y qué te dan? El rosita clarito, ¿el color piel de quién es? Eso es hegemonía blanca, eso es racismo. Y lo tenemos tan naturalizado que no nos damos cuenta, que acá además a unas cuadritas está la ocupación pacífica de las originarias, que están peleando por su territorio. ¿Qué cuerpos se muestran? Y hay muchos cuerpos que se silencian, y hay cuerpos que avergüenzan, y eso no está en las publicidades. ¿Qué pasa con los cuerpos con las personas con discapacidad? Fíjense que estas son láminas de ESI, acá ya empieza a haber otro discurso, ¿sí? Y además se habla del deseo, de la sexualidad de las personas con discapacidad, que también cogen. ¿Los únicos cuerpos posibles son los binarios? No, ¿cuándo van a aparecer esos cuerpos? No tenemos que seguir esperando a que aparezcan, hay que hacerlos aparecer, si están, si existen. ¿Cómo construye el machismo lo normal? Porque lo normal no es lo natural. Muy pocas cosas son naturales en nuestra vida. Yo me voy enojando, disculpen, ¿no? Pero como me agarran machismo y uff. Bueno, lo normal es lo hecho norma, es lo que alguien digitó de cierta manera con un direccionamiento para que esas ubicaciones, esos controles existieran y se sostuvieran en el tiempo. Y si te corres de ahí, viene el disciplinamiento. Y por ejemplo, acá tenemos Marca, ¿no? El diario que dice de esta arquera, que es una arquera, una bestia de handball, o sea, olímpica. Pero ¿qué es lo importante remarcar de esta mujer? Que mide 170 centímetros, pesa 98 kilos, una portera balonmano sin complejo, Río 2010, y dice hamburguesa, papita, carita de risa. Construcción del cuerpo. Construcción de la historia. ¿Cuál es la historia que nos enseñaron? La historia europea, la historia blanca. Nuestras historias, las historias de las mujeres, las historias de las originarias, las historias de las identidades que no entran en este binarismo, en esta heteronorma. Piensen en los actos escolares, cuando los pibitos les pintamos la cara con corchito. La negritud no es un disfraz, es una identidad, eso es racismo. ¿Por qué tu mamá no te lava con el jabón Fairy? Le pregunta a la blanquita. Mira cómo cubre el negro y le está pintando de blanco. Y nosotras tuvimos mujeres, y tenemos mujeres, y trabas muy poderosas, originarias y negras. Pasá. Si quieres pasarla, así lo hacemos más rápido. Bueno, no soy la Messi, es lindo que me comparen, pero me gustaría, ¿verdad? Esta es Steffi Banini, para mí la mejor jugadora que tenemos. Obviamente que abrió la boca, dijo un par de cositas que pensaban y quedó fuera, ¿sí? De la selección con varias más. Está maciza. Yo de verdad quiero estar en las reuniones con los publicistas porque digo, el nivel de sutileza a veces. Está maciza. Fíjense que ya es otro cuerpo, ¿sí? Porque está maciza. Y es del mismo color que los ladrillos. Porque además también se juega en la publicidad con el tema de los colores, en la ropa, para que se vea el logo. Entonces acá tenemos la mallita del mismo color, en tacos, arriba de un ladrillo, o sea, no sé qué va a tomar sol arriba del ladrillo, no tengo idea. Explíquenme que se tiene que planchar esta pierna, porque ahí no hay una mujer. Ese es un cuerpo hegemónico. Y la crueldad de lo que implica tener que plancharnos, ¿no? En Charlie Fútbol tenemos la mejor delantera, o sea, sutileza. Ella es delantera, ponele que ahí vamos a hacer un doble juego de sentido. No, bueno, pasa. A ver quiénes son más rubias, decía Olé, ¿no? Nueva Zelanda y Holanda. ¿Ustedes cuando leen o leen con respecto a los varones, a los jugadores de fútbol, el relato es ese? O sea, te dicen a ver cuál está más bueno, cuál tiene el mejor culo. No. Las muñecas suecas serán un montón, no las puse, o sea, se habla de las muñecas suecas, estas siguen siendo las Olimpiadas del 2016. No solamente es bonita, también es muy buena jugadora de voleibol, o sea, no solamente es bonita, la tipa es jugadora de alto rendimiento, igual no sé cuál de las dos es, para mí están las dos re lindas, o sea, no me agrega nada lo que dice. Las guerreras argentinas más sexy que nunca, lindas. Ahí no hay ninguna guerrera, ahí está el culo de la guerrera. Paola Pliego, la sexy esgrimista mexicana, y la tipa está con el casco de esgrima, ¿no? Desnuda. ¿Qué me importa? ¿Sí?
Es una deportista olímpica y lo que se está planteando ahí es otra cosa. Fíjense cómo hablan de nuestros cuerpos, porque somos cuerpos nada más. Ahí no está la persona. Y yo este año cuando empezaron a jugar las pibas de fútbol, sabíamos que no les iban a dar bolilla y fue un posicionamiento político de muchas de las periodistas, de las deportistas, de las comunicadoras, salir a bancarlas, salir a visibilizar esa realidad, porque se trata del derecho a jugar también, no solamente a que sea profesional eso que están haciendo. Entonces, mi compromiso era empezar a hablar de ellas como deportistas, en los momentos en los que estaban planteándose como equipo, individuales, pero como deportistas. Y esto que me encanta, siempre lo pongo, porque no solamente el binarismo, sino la cara de plancha y de pelota. O sea, aparentemente nosotros no podemos dejar de pensar en planchar y ellos no pueden dejar de pensar en el fútbol, ¿no? Bueno, Monumental Mansplaining, que la compañera lo nombraba bien, y acá sí. Este Mr. Músculo es el estereotipo bien de macho, ¿no? Porque además, fíjense que está con el guardapolvo blanco. ¿El guardapolvo blanco qué significa? Conocimiento, es científico, es maestro, o sea, te trae la posta. Pero él te trae la posta y no limpia. Él te dice, tomá, con esto te soluciona la vida, pasás 3 horas más con tu hija. Pero acá además aparece la hija, o sea, lo más peligroso es que le está pasando la posta. Y si hay hegemonía, fíjense que hasta la cocina es blanca. Todo genera sentido. Y eso es lo peligroso cuando se reproduce violencia simbólica. Porque no hay ningún detalle ahí en esa cocina que pase... ¿De Mr. Músculo? Sí. Cuando era bebé, ¿la vieron la publicidad? Sí, también. El bebé que inventó Mr. Músculo Sí. para que su mamá tenga más tiempo para Totalmente. Sí. Gracias, bebé, qué suerte, ¿no? Así te... No para que la mamá... No, al bebé no se le ocurrió limpiar y No. ser parte, digamos, porque ni siquiera ayudar, ser parte. No, a él se le ocurrió cómo hacer que la vieja labure, claro. Bueno, esta propaganda es de España, también la tuvieron que levantar, fue de este año, del Día de la Madre de allá. 97% entregada, 3% egoísmo, 0% queja, 100% es madre. La construcción de la maternidad, ¿no? Pero además, ojo, que soy publicista, no soy Gil. 3% de egoísmo, anda a comprarme la campera. Pero fíjense cómo se van jugando esos roles y estereotipos de género de los que hablábamos al principio en ese dibujito de machitos y princesas, que nos han convencido de que este trabajo no remunerado es un trabajo por amor. Entonces, si no lo haces, sos una desamorada. Qué mala madre, qué mala esposa, y mirá cómo desatiende el marido. Bueno, la mañana de Navidad ella será más feliz con una Hoover. Y fíjense que ella está enamorada, ¿no? Como de la enceradora. Esto tiene que ver con el momento en el que los varones vuelven de la guerra y decían, bueno, ahora cómo metemos a todas estas locas que están por la calle, ¿no? Porque cuando estás en la calle sos una loca, no es un espacio que te pertenezca. Y el acoso callejero tiene que ver con eso. Es un modo de decirte desde chica, vos acá no tenés que estar. Si estás acá te va a pasar algo, ¿no? Y esto de que te puedo hablar, porque no es el espacio que te corresponde. Bueno, pero me fui la miércoles. Y fíjense que, o sea, nos va a pasar esta semana, nos va a pasar con todas las publicidades. Ella hasta parece un arbolito de Navidad, no sé si la ven, ¿no? Como que están... Bueno, y mi ídolo Quino, mamá, ¿qué te gustaría hacer si vivieras? For you guys. ¿Qué es para ustedes, chicos? La ropa, la piba, la plancha... Es lo mismo, eso es cosificar, es deshumanizar, acá queda re claro, no importa que es todo lo mismo. Pasa. Bueno, los mandatos de masculinidad patriarcal, ¿no? Esto de ser proveedores, que por un lado les da el control económico y político sobre el resto de la familia y por otro lado en momentos de crisis genera mucha angustia, mucha violencia y esa violencia va hacia abajo. Hacia abajo está el resto de la familia. Al anular la vulnerabilidad, esto de no llores, pareces una nena, bla, 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 ser el más fuerte, el mejor, el más ganador, el más... Todo el más, lo más, no poder equivocarse nunca, ser los dueños, y ser los dueños implica ser los dueños. El adultocentrismo. Y esto, ¿no? De cómo se empiezan a percibir dentro del núcleo familiar. Al varón, que sí tiene, o le cayó la ficha de ser partícipe dentro de esa familia, equitativo, de compartir, etcétera, cuando dice, no, chicos, por ejemplo, yo al fulbito no voy este martes porque, bueno, me quedo con
pollerudo, mira cómo te tiene la jabru, ¿sí? Viene automáticamente ese disciplinamiento. Esto de que hay mujeres para casarse y otras para divertirse, ¿no? Hay como muchos mandatos muy fuertes de masculinidad que son los que hay que empezar a romper y que son los que sostienen la mayoría de todas estas publicidades. Pasa por... esto de no vuelvas, pero yo lo digo. Hay una frase que a mí me vuela la peluca, que es cuando dicen, hoy me toca hacer de niñero. No, flaco, sos el padre. O sea, el niñero es un amigo, ¿no? Es como, voy a de niñero. No, pasa. Bueno, mami, no te olvides, papá la espera en casa, no a la madre, a la cerveza. Agricultor, si quieres algo mejor que un polvo, pide un dispersers. Explíqueme qué hace la muchacha ahí. Bueno. Battleship, o sea, esto es la caja de la guerra naval, ¿no? De la batalla naval. ¿Se dan cuenta que hay atrás al fondo? ¿Quiénes están? Las mujeres lavando y secando los platos, y ellos dos, hagamos la guerra, ¿no? Eso, te dicen, ustedes se quejan mucho, pero a nosotros nos mandan a la guerra y ustedes no. No nos dejaban tampoco. O sea, construcción más patriarcal que la guerra. Esto, el 80% de mujeres verá a una madre con un niño, porque parece que solamente vemos niños. Y el 100% de los hombres no sabrá de qué niño hablamos, pero seguramente se darán cuenta que está apoyando su cuerpecito sobre el cuerpo de la mujer. Entonces esto también es la naturalización del abuso. Y la naturalización de que nosotras somos todas descerebradas y lo único que podemos pensar es en ser madres, porque es el único fin posible e ineludible. Pasa. Bueno, esos pechos sí se pueden ver, ¿no? El torso ese puede estar desnudo y no hay ningún problema. Y tenemos a las dos estatuas bellísimas, blancas. Bruno Banani, yo no sé si será el nombre real o si se lo pusieron a propósito, pero Bruno Banani se pone el perfume y le aparecen 4 gomas, porque ahí no hay mujeres, o sea, 4. Axe, potencia tu conquista todo el año. 4 estaciones, 365 días, 365 mujeres. O sea, él hace pss, y nosotras como que nos perdemos el cerebro y vamos a chuparle la oreja. ¿Vieron que todas las publicidades de Axe como que están todas... Aparte es horrible, bueno, no importa. Deja de oler como niñita y huele a hombre. Es parecido al no llores, pareces una niña, ¿sí? ¿Qué es oler como niñita? Yo de chiquita ya apestaba, así que no sé si tiene que ver con oler a flores o qué, no. ¿Y qué es oler a hombre? Discúlpenme, pero la verdad es que no es muy agradable a veces. O sea, no sé cuál es la publicidad positiva en esto. Y además tiene el osito, ¿no? Un asco. El osito de peluche, igual pasa. Bueno, Feliciano López, que es un jugador de tenis, y vamos a cosifiquemos a todos, está buenísimo. Estrena rubia. O sea, él estrena un par de zapatos, un jean y la rubia. Que después por ahí aparece el nombre, pero no importaba tanto. Si vas a pedir la light, también pídele un barniz a tu hermana, volvamos a ser hombres. La publicidad no es ni de cerveza ni de gaseosa, es de desodorante. O sea, el nivel de violencia que maneja esta publicidad es hasta absurdo, diría. Porque acá no solamente está redireccionando la masculinidad, ¿no? Para que vuelva a lo hegemónico, sino que además nos ataca a nosotras, o sea, ¿por qué se está pintando las uñas? Y solamente las mujeres deberían poder, ¿no? Ponerse esmalte. Hola, Charly García. Más de 100 años ayudando a las feas a tener sexo. De verdad, ¿quiénes son los que piensan en estas publicidades? Esta le dio burundanga. O sea, ese pibe con todas esas chicas, qué cuerpos, de qué manera. Están todas drogadas, no jodan. O sea, ¿qué va a hacer ese pibe con todas esas pibas? Además tienen como una fantasía sobre la masculinidad y sobre la violación y sobre el abuso tan naturalizado que es peligrosísimo. Comisión que te cobra tu mujer por irte de despedida de soltero. O sea, nosotras solamente existimos para ser madres, gastar la tarjeta de crédito y castigarnos cuando el otro está disfrutando. Bueno, los 10 años de la ley, este año, como dije antes, se agregó el acoso callejero. Yo todos los dibujos los subo a las redes, están gratuitos, descárguenlos, no tengo ningún problema. El iceberg de la violencia, que es de Amnistía Internacional. A mí siempre hay una palabra que me hace mucho ruido y que a mí me gustaría empezar a repensar también cómo nos manejamos dentro del feminismo, que es la palabra micromachismo, ¿no? Porque de micro no tienen nada. O sea, son la puerta de entrada al resto de todas las violencias, son las que pasan naturalizadas. Significa esto, que por ahí no los percibís tan claramente, pero la realidad es que de micro no tienen nada. Pasa por. Femicidio es como detectar a los que matan por amor. No hay nadie que mate por amor.
Eso es lo mismo que hablar de crimen pasional, solo que ahora no pueden o no deberían, porque bueno, ya es ley, ¿no? El nombrarlo como femicidio. Y se vuelve a construir esta idea, o siempre se vuelve a la idea de que la víctima, o sea, quien ha fallecido víctima de femicidio, travesticidio, transfemicidio, tiene algo de culpa. Porque lo dejó, porque no se quedó callada, porque salió a la noche, porque por ahí estaba drogada o alcoholizada, ¿no? O sea, siempre se pone el ojo en la víctima. Piensen en el caso de Nahir, qué rápido cómo se resolvió todo y cómo sabemos absolutamente todo de Nahir. Y piensen que todos los casos de femicidio se reconocen por el nombre de la víctima. ¿Conocen algún victimario, algún femicida? Wagner, es el que me acuerdo yo. ¿Sí? Esas son construcciones. ¿Se acuerdan la del otro día que le cortó el pene al muchacho? Que no se lo cortó del todo, o sea, va a seguir funcionando, quédense tranquilos. Y ya ella tiene también una condena. Pero de los femicidios, travesticidios y transfemicidios diarios, ¿qué? Porque a Lucía Pérez aparentemente no la violaron, no la quisieron matar porque habían comprado leche Sindor y facturas. Esta es la construcción del cuerpo que hablaba, el cuerpo niñado, el cuerpo de niña, ¿sí? Y en este caso está muy clarito que es un cuerpo para consumo, es lo mismo la cerveza que la piba. ¿Es ilegal matar a una mujer? Se preguntaban, esta es una policía un poquito más vieja, parece que ella se está negando a hacerle los fideos porque ahí está la pasta linda, o sea que sería causal, ¿no? De posibilidad de matarla porque no le quiere cocinar. Y esto es un ejemplo de una muy mala publicidad que estaba en España, en los medios de transporte, y de un lado decía, si sos víctima de violencia de género, llamá tal cosa, y del otro lado dice, controla tu manera de vestir, maquillarte y comportarte en grupo. Y este mensaje, dependiendo quién lo lea, es, controla tu manera de vestir, ¿verdad? O él controla tu manera de vestir. ¿Se entiende? Esto es una publicidad horrible, malísima, porque en realidad está sujeta a la subjetividad de quien lo esté leyendo. No es claro. Pasá, por favor. Ya terminamos. Esta me encanta a mí. Porque tenés un cacho de carne y un cacho de carne, ¿no? Un bife y un bife. Y además si te van a pegar, por lo menos está sexy. Y el cartelito, el que ancla, ¿no? El anclaje, tenemos el mismo sabor, porque somos cuerpos para consumo. Este cuerpo, 100% cuero, ¿qué es? El cuerpo de la mujer, el sofá, es lo mismo, no importa. Y esto no sé de quién es, no puedo encontrar quién es la autora de esta maravilla. Fíjense cómo nos colocan. Esto es lo que significamos para el mundo, para la publicidad, para la sociedad en general, para la cultura, para el mercado de consumo. Esto y una vaca es lo mismo colgado ahí, ¿sí? Bueno, feminismo interseccional, si querés pasar yo lo explico. Para mí lo fundamental es entender que a todas las personas nos atraviesan violencias, pero no son siempre las mismas violencias. Entonces, poder pararnos desde... Si querés cambiar lo que yo lo explico. Poder pararnos desde el cuestionamiento de nuestra realidad, de nuestros privilegios, entender desde dónde vamos a construir sentido, es también dejar de reproducir esa violencia simbólica y es entender que el mundo es un poco más grande que mi ombligo y que hay un montón de realidades que hasta que no me corro de ese ombligo no las puedo ver. Entonces, si no existe una persona igual a la otra en el mundo, ni siquiera gemelos idénticos son iguales integralmente, ¿cómo la norma no va a ser la diversidad? Y seguimos uniendo, o sea, solamente definiéndonos por dos posibilidades, no por lo binario. Pasá, por favor. Y para terminar, entonces, ¿cómo no modificar aquello que ya no alcanza, que silencia, que niega, que violenta? Me parece que como comunicadoras en nuestro campo, y en general, digo, la gente, las personas, tienen que poder empezar a darse cuenta, tenemos que poder empezar a darnos cuenta que somos seres culturales, que hemos sido criadas dentro de una cultura que está dirigida para sostener ciertos intereses, que la maternidad no es el fin único e ineludible, que nosotras tenemos que poder decidir sobre nuestros cuerpos, que no necesariamente tenemos que ser el sostén del sistema productivo, y que eso es lo que somos, ¿no? O sea, somos criadoras. Y empezar a desarmar todas estas violencias, empezar a desarmar el racismo, empezar a desarmar la xenofobia, empezar a desarmar las desigualdades,
tiene que ver con poder vernos y entender que si seguimos sosteniendo todos estos distintos niveles de desigualdad, somos reproductores de violencia. Entonces, además de mirar para atrás sobre nuestra propia vida y las violencias que hemos sufrido, también tenemos que replantearnos cuáles son las que nosotros estamos reproduciendo. El lenguaje es un posicionamiento político. La E está puesta para molestar, está puesta para que hablemos, está puesta para que genere incomodidad. Esto que estamos planteando hoy tiene que ver con la necesidad de modificar el mundo en todos los sentidos. Y cuando nos dicen, bueno, pero qué exagerada, sí, la verdad que sí, llegó el momento de que se empiece a hablar de otra manera, de que se empiece a actuar de otra manera, y para eso hay que desarmar estas violencias y hay que tener muy claro que es violencia simbólica. Como comunicadoras, si no modificamos eso, reproducimos violencia y creo que hasta aquí hemos llegado. Gracias.